Bienvenidos al análisis de la síntesis informativa de El Reportero. Hoy es miércoles, 12 de febrero de 2025, y vamos a desmenuzar la información más relevante. No solo artículos, también opiniones y, hasta esos trascendidos que a veces, ya sabes, revelan más de lo que parece. Sí, una especie de como radiografía del panorama actual, ¿no? Yeah. Pero construida a partir de diferentes voces, diferentes perspectivas. Y hablando de acceso a la información, recuerden que pueden recibir la síntesis completa. Fácil, envíanos su correo electrónico al WhatsApp. Ajá. De 449-224-2551. Y listo, la empezamos a enviar, déjame ver, desde el 17 de enero. No se pierdan esta herramienta, es indispensable para navegar por este mundo tan complejo. Absolutamente. Y bueno, hoy tenemos un montón de material interesante. Hay temas candentes como la seguridad, por ejemplo. Ajá. El acero mexicano frente a las medidas de Trump, casos de corrupción, involucran a gigantes como Walmart y Pizza. Y por supuesto, la intriga política que nunca falta. Sí que hay tela de dónde cortar. Y ya que mencionas la seguridad, veo que en tus notas destacaste la columna de Carlos Loret de Mola, Historias de Reportero. Plantea una visión bastante crítica, ¿no?, sobre cómo se está manejando este tema de la violencia. Sí, lo que me llama la atención de Loret de Mola es que no se queda solo en las cifras oficiales, sino que las contrasta con lo que se ve en las calles. Claro. Por ejemplo, mientras el gobierno presume una disminución de los homicidios, él señala un aumento en las desapariciones, ¿no? Y es preocupante. Es como si estuvieran, barriendo el polvo debajo de la alfombra. Claro, y eso nos lleva a preguntarnos, ¿de verdad se está combatiendo la violencia? ¿O simplemente están cambiando la forma de medirla? ¿Qué se esconde detrás de esas cifras? Loret de Mola usa el caso de Guanajuato como un ejemplo de esta estrategia. Mientras el gobierno federal culpa a ese estado, que es bastión de la oposición por el aumento de la violencia, las cifras oficiales muestran, un incremento en los homicidios, pero no hay un cambio significativo en las desapariciones. O sea que se estaría utilizando una estrategia discursiva, ¿no?, para desviar la atención del problema real. Y hablando de estrategias, no podemos dejar de lado la polémica Ley de Seguridad Interior. Este debate sobre la militarización del país. Veo que también subrayaste la columna de Salvador Camarena, La Feria, donde retoma las palabras de Ernestina Godoy, que en 2017 se opuso a esta ley. Sí, ahí está lo interesante. En aquel entonces, Godoy era diputada de Morena y advertía sobre los riesgos, ¿no?, de normalizar el estado de excepción y perpetuar la presencia del ejército en las calles. Un discurso que, contrasta con la postura actual del gobierno. Totalmente. Y esta contradicción se vuelve aún más evidente con el anuncio del general Javier Sandoval Dueñas. Según La Jornada, afirma que las Fuerzas Armadas tienen instrucciones de revivir la Ley de Seguridad Interior, pero para casos específicos. ¿Será que la llegada al poder transformó la visión de Morena sobre este tema? Es una pregunta que vale la pena plantearse. ¿Hasta qué punto se mantienen los ideales cuando se llega al poder? Y en este caso específico, ¿la militarización es realmente la solución a la inseguridad o podría, agravar la situación? Complejo sin duda. Y este enfoque en la seguridad interna contrasta con las presiones que México está enfrentando desde afuera, particularmente de Estados Unidos. En tu selección de material también veo la columna de Mario Maldonado, Historias de Negocios. Nos habla de la imposición de aranceles al acero mexicano por parte de Estados Unidos. Mira, lo que me parece revelador de la columna de Maldonado es que desmonta la justificación de Trump para esta medida. Según él, no se basa en la realidad del comercio bilateral, sino en la triangulación de acero asiático que se hace pasar por mexicano. ¿Te refieres a la famosa triangulación de la que tanto se habla en el sector? Es decir, empresas asentadas en México importan acero de países como Vietnam y Malasia, que se benefician de la ausencia de aranceles por ser parte del Tratado Transpacífico, el TTP, y luego lo exportan a Estados Unidos como si fuera producto mexicano. Exactamente. Un secreto a voces que el gobierno mexicano públicamente parece minimizar. La Cámara Nacional de la Industria del Hierro y del Acero, la Canacero, por ejemplo, ha negado la triangulación, aunque dentro del gremio se conoce perfectamente el modus operandi. Y según Maldonado, la solución que Estados Unidos habría propuesto a México es que renuncie al TPP y refuerce la vigilancia en las aduanas. ¿No te parece un tanto irónico? Desde luego. Es una estrategia que busca frenar el ingreso de acero chino al mercado estadounidense, pero que podría tener consecuencias negativas para la economía mexicana. Y eso se ve reflejado en las declaraciones del secretario de Economía, Marcelo Ebrard, que ha expresado su preocupación por el impacto de los aranceles en las exportaciones mexicanas de acero. De hecho, en la mañanera, Ebrard mostró cifras que contradicen la narrativa de Trump. Demuestran que México tiene un déficit comercial con Estados Unidos en acero y aluminio. Lo curioso es que las cifras no parecen conmover al magnate estadounidense que insiste en su discurso proteccionista, lo que nos lleva a pensar que la renuncia al TPP podría ser una moneda de cambio en las negociaciones bilaterales. Un escenario preocupante para la industria del acero mexicana,
que perdería un mercado tan importante como el estadounidense. Y también nos hace cuestionar, ¿no?, la viabilidad del TPP como herramienta de interacción comercial en un mundo, pues, cada vez más polarizado. Definitivamente un tema para seguir de cerca. Y si hablamos de presiones externas, el tema de la DEA y la relación con Estados Unidos siempre está como en el ojo del huracán. Me viene a la mente la columna de Adrián Trejo, La división del poder. Analiza el nombramiento de Terence Cole como nuevo director de la DEA. Ah, sí, recuerdo que subrayaste esa parte. ¿Qué te llamó la atención de ese análisis? Bueno, Trejo plantea una pregunta interesante. Dice, ¿cómo se puede revertir el prejuicio que Cole trae consigo, considerando su experiencia previa en México, ¿no? Claro, para quienes no estén familiarizados, Cole fue agregado de la DEA en la Embajada de Estados Unidos en México durante el primer año del gobierno de López Obrador. Exactamente. Y según algunos especialistas, participó en la fallida captura de Ovidio Guzmán en Culiacán, ¿te acuerdas? Un evento que sin duda marcó la relación entre ambos países. Es cierto, ese operativo fallido tuvo un gran impacto en la percepción de la capacidad del gobierno mexicano para controlar al crimen organizado. Y por si fuera poco, Cole es un experto en el tema del fentanilo y está convencido de que se produce en México. Una postura que, bueno, contradice la versión oficial del gobierno mexicano. Entiendo por qué te llamó la atención ese análisis. Trejo plantea que este nombramiento es una señal, ¿no?, de que Trump envía a uno de los duros para un trabajo de demolición. Como una especie de declaración de guerra, ¿no crees? Podría interpretarse así, sí. Sin duda, es un mensaje que pone en jaque al gobierno de Sheinbaum y a las fuerzas de seguridad mexicanas. Y nos lleva a preguntarnos, en este contexto, ¿se podrá reconstruir la confianza y la cooperación entre ambos países en materia de seguridad? Un desafío enorme, considerando las tensiones bilaterales y la desconfianza mutua que ya existe. Y ya que hablamos de desafíos, el tema de la corrupción y la justicia también son temas recurrentes en el material que nos enviaste. Veo que subrayaste la columna de Mari Carmen Cortés, desde el piso de remotes. Habla del retroceso de México en el índice de percepción de la corrupción 2024. Es que ese dato es preocupante. Según Transparencia Internacional, México cayó al lugar 140 de 180 países. Obtuvo la calificación más baja desde que se publica este índice. ¡Wow! Eso sí que es un golpe duro. ¿Y a qué se atribuye este retroceso? El informe señala que la debilidad y la opacidad del Poder Judicial son factores clave. Se argumenta que han limitado la aplicación efectiva de la ley y el acceso a la justicia. Y bueno, eso permite que la corrupción siga acampando a sus anchas. Y esto coincide con las críticas que ha recibido la reforma judicial impulsada por el gobierno, ¿verdad? Exactamente. Jorge Fernández Menéndez, en su columna Razones, también aborda este tema. Señala que la reforma judicial se ha convertido en un proceso como tortuoso y manipulado, que lejos de fortalecer al Poder Judicial lo está debilitando aún más. Fernández Menéndez incluso advierte que esta reforma podría tener consecuencias negativas en la relación con Estados Unidos. Dice que la percepción de corrupción en México podría afectar las negociaciones comerciales y de seguridad con la administración Trump. Sin duda, un escenario preocupante, que nos obliga a reflexionar sobre la importancia de un poder judicial independiente y eficaz, y sobre la necesidad de fortalecer las instituciones para combatir la corrupción de raíz y garantizar el Estado de Derecho. Y hablando de corrupción, no podemos dejar de lado el caso de Segalmex, un escándalo que ha puesto en evidencia la falta de control en el manejo de recursos públicos. Totalmente. Es un caso que, ha sacudido el gobierno. Y que nos recuerda que la corrupción no es un problema exclusivo del pasado, sino una realidad que sigue presente. En tu selección de material también veo la columna de Pascal Beltrán del Río, Bitácora del Director. Habla de la problemática del huachicol en Pemex. Un tema que, aunque no lo parezca, también está relacionado con la corrupción. Beltrán del Río explica cómo el robo de combustible ha afectado las exportaciones de crudo a Estados Unidos. Dice que los embarques de petróleo mexicano están llegando a las refinerías de Texas y Luisiana con un alto contenido de agua. ¿En serio? No sabía eso. ¿Y por qué sucede eso? Se atribuye a la falta de inversión y mantenimiento en la infraestructura petrolera mexicana, lo que ha facilitado el robo de combustible y ha provocado que se mezcle con agua en los ductos. Ya veo. Entonces, no solo se trata de un problema de robo, sino también de un problema de gestión y de la incapacidad de Pemex para controlar sus propias operaciones. Exactamente. Y esto, por supuesto, tiene consecuencias. Los compradores estadounidenses se están quejando y están exigiendo descuentos, lo que afecta la rentabilidad de las exportaciones mexicanas. Un problema más para Pemex, que ya de por sí atraviesa una situación complicada. Sin duda. Beltrán del Río plantea que esta situación podría afectar aún más la relación con Estados Unidos, que es el principal comprador de crudo mexicano.
Y también podría tener consecuencias negativas para la economía nacional. Un tema que nos invita a reflexionar sobre la necesidad de una reforma energética profunda, ¿no? Que garantice la sostenibilidad de Pemex y el futuro energético del país. Totalmente. Y ya que hablamos del futuro, no podemos dejar de lado las tensiones políticas que se están gestando dentro de Morena. Ah, sí. Recuerdo que me hablaste de la columna de José Ureña, Teléfono Rojo. Analiza la creciente influencia de Andrés Manuel López Beltrán, el hijo del expresidente López Obrador, en el partido. Es que su figura ha generado controversia. Ureña afirma que Andy, como se le conoce, está tomando un papel protagónico en la toma de decisiones y en la definición de las candidaturas para las próximas elecciones. En serio, eso sí que es interesante. ¿Y qué dicen los demás miembros de Morena al respecto? Bueno, no todos están contentos. Algunos temen que se esté gestando una especie de dinastía dentro del partido y que esto pueda afectar la democracia interna. Entiendo su preocupación. No es la mejor señal que el hijo del expresidente tenga tanta influencia en el partido. Ubaldo Díaz, en su columna Hombres del Poder, también aborda este tema. Señala que la presencia de Andy en eventos políticos y en reuniones con empresarios ha generado suspicacias y ha alimentado la percepción de que se está utilizando su influencia para fines personales. Un escenario que podría generar divisiones dentro de Morena y afectar la unidad del partido de cara a las próximas elecciones. Precisamente. Y las elecciones son un tema que siempre genera incertidumbre. ¿Qué pasará con Morena? ¿Se mantendrá en el poder o perderá terreno? Son preguntas que solo el tiempo podrá responder. Y si hablamos de incertidumbre, el futuro del TIMEC es otro tema que genera muchas dudas. Recuerdo que en tus notas destacaste la columna de Alicia Salgado, Cuenta Corriente. Informa que la Conferencia Nacional de Gobernadores, la CONAGO, participará en la renegociación del acuerdo. Sí, me llamó la atención eso, que los gobernadores busquen tener un papel más activo en las negociaciones del TIMEC. Después de todo, el acuerdo tiene un impacto directo en sus estados, especialmente en temas como aranceles, represalias comerciales, la reubicación de empresas. Exacto. La CONAGO ha solicitado al secretario de Economía, Marcelo Ebrard, que se establezca una sección dentro de la estructura de negociación del TIMEC para que los gobernadores puedan expresar sus inquietudes, sus propuestas. Es una iniciativa interesante. Busca fortalecer la posición de México en las negociaciones y garantizar que los intereses de los estados sean tomados en cuenta. Al final, el TIMEC no solo es un asunto del gobierno federal, ¿no? También impacta a nivel local. Totalmente de acuerdo. Y hablando de temas que nos invitan a reflexionar sobre el futuro, la inteligencia artificial es otro de esos puntos que me llamó la atención en el material que nos enviaste. Sí, recuerdo que subrayaste la columna de Gustavo Rentería. ¿Cuándo empezaremos a discutir estos temas? Nos presenta un panorama, la verdad, fascinante sobre la inteligencia artificial y sus aplicaciones en la vida cotidiana. Rentería menciona diversas plataformas y aplicaciones, ¿no?, que utilizan IA, como ChatGPT, ClickUp, OpenAI, entre otras. Y nos muestra cómo esta tecnología está transformando nuestra realidad. Pero al mismo tiempo plantea una pregunta crucial. ¿Dónde queda la ética en todo esto? Esa es la gran pregunta, ¿no? ¿Cómo garantizamos que el desarrollo y uso de la inteligencia artificial se realice de forma ética y responsable? Exactamente. Rentería nos invita a reflexionar sobre los límites de esta tecnología y la necesidad de regularla. ¿Para qué? Para evitar que se convierta en una amenaza para la humanidad. Un debate crucial que apenas comienza y que sin duda marcará el futuro, especialmente en un país como México, donde la discusión sobre estos temas, pues, aún es incipiente. Es cierto. Y hablando de debates necesarios, no podemos dejar de lado la situación de las mujeres en México, un tema que lamentablemente sigue siendo una asignatura pendiente. Recuerdo que compartiste la columna de Adriana Delgado Ruiz, Con Valor, con Verdad. Relata una historia personal que, ilustra la normalización de la violencia contra las mujeres en nuestro país. La historia que relata Delgado Ruiz es, la verdad, desgarradora. Presenció un caso en la Huasteca. Una mujer indígena fue víctima de violencia por parte de su esposo y no recibió el apoyo de las autoridades. Es un ejemplo de la vulnerabilidad que enfrentan las mujeres en contextos de pobreza y marginación, y de la falta de mecanismos de protección y acceso a la justicia para las víctimas de violencia de género. Es indignante. Y lamentablemente no es un caso aislado. Delgado Ruiz también menciona el caso de la mujer, que fue mordida en un glúteo por un desconocido en la calle, un caso que generó indignación en las redes sociales, pero que también nos recuerda la necesidad de crear espacios públicos seguros para las mujeres y de erradicar la cultura machista, ¿no?, que normaliza la violencia y la impunidad. Totalmente. Delgado Ruiz hace un llamado a la presidenta Sheinbaum para que se ponga del lado de las víctimas y no de los agresores. Un llamado a la acción que nos invita a todas y todos a construir un México más justo e igualitario. Y ya que hablamos de la 4T y de los retos que enfrenta en este nuevo sexenio, recuerdo que mencionaste la columna de Leo Zuckerman, Morena pone a Morena quita.
plantea una visión crítica sobre el rumbo del partido en el poder. Zuckerman argumenta que Morena ha caído en la trampa del poder y que ha adoptado las mismas prácticas que criticaba en el pasado, como el nepotismo, la corrupción, la falta de transparencia en la toma de decisiones. Plantea la pregunta: ¿Morena seguirá siendo un instrumento de cambio o se convertirá en una fuerza conservadora que busca perpetuar el status quo? Una pregunta clave, que nos invita a reflexionar sobre el futuro de la 4T y su capacidad para cumplir con las expectativas de la ciudadanía. Al final, el poder puede corromper incluso a los movimientos más prometedores. Es cierto. Y con esto llegamos al final de nuestro análisis de la síntesis informativa de El Reportero, un recorrido por los temas más relevantes de la semana que nos ha permitido comprender la complejidad del panorama actual. Esperamos que este análisis les haya dado una visión clara y profunda de la información más importante de la semana y que les haya inspirado a seguir cuestionando, analizando y buscando la verdad detrás de las noticias. Recuerden que pueden recibir la síntesis completa directamente en su correo electrónico. Solo tienen que enviarnos su email al WhatsApp. Es el 449-224-2551. Y listo.